Bueno, seguimos en este encuentro Córdoba Pymes. Tenemos ahora la oportunidad de hablar con Marcelo Uribarren, es presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá Tomás Carrió del diario El Cronista, soy su editor de finanzas. Lo primero que quería preguntarle es a ver si puede describirme de qué manera está atravesando este sector, este contexto tan desafiante que está transitando la economía argentina. Bueno, empezamos el principio de este año con una buena producción, con un buen consumo. Por supuesto, sabíamos que la tensión cambiaria iba a ir creciendo y esto, bueno, se complicó justamente con la importación de energía, sea de gasoil y gas, que eso, bueno, hizo que la Reserva del Banco Central cayeran a niveles preocupantes y que en realidad también la importación de insumos para la industria se ralentizara mucho y en algunos casos se frenara. Entonces estamos ahora con trabajo, buena parte de los sectores, pero con una preocupación muy alta porque si esto no se regulariza a corto plazo, nosotros decimos 10, 15 días, va a haber sectores productivos que se van a frenar o van a ralentizar su producción y eso en realidad es lo que más nos preocupa en el día de hoy. ¿Y cómo se vería esa ralentización, ese freno en términos de capacidad de producir, en términos de contrataciones? ¿Cómo afectaría específicamente a la matriz productiva de Córdoba? En función de la capacidad de producir, porque hay dos temas, ¿no? Primero, aquel insumo que falta, como escasea, aumenta su precio. Hay insumos importados que han aumentado hasta un 50% en dólares. Eso hace que salga fuera de costo ese producto. Y después en algunos casos también se ralentiza porque en el circuito productivo, no importa la importancia, es decir, hay insumos que son claves para la producción, pero hay insumos que parecerían que no lo son tanto, pero resulta que sin ese producto, sin ese elemento el producto no sale, entonces también afectan de una manera directa también. Entonces, bueno, estamos hablando de frenos en ese aspecto, menor producción, y en otros casos, empresas que nos han planteado el tema de que si esto no se soluciona van a tener que parar la producción. Estamos hablando de plásticos, productos siderúrgicos, que son elementos que están prácticamente de manera horizontal en toda la industria cordobesa. Uh-huh. ¿Cuáles son estos sectores más urgentes que están necesitando precisamente que haya algún tipo de liberación de este cepo que está imposibilitando que lleguen estas importaciones? Y los sectores más grandes, te estoy hablando de la industria autopartista, la industria siderúrgica, la industria alimenticia que necesita del plástico para embalar. El plástico es un insumo que está prácticamente presente en todas las industrias. Y después, bueno, hay otros productos que tienen influencia en alimentación para animales. Uno dice, bueno, pero nosotros somos productores de alimentos, sí, pero siempre hay un producto, un elemento que hace falta que son importados y en todos los sectores hay un producto importado necesario. Hay que pensar que nosotros no somos productores de insumos, normalmente los insumos se compran, en algunos casos en más medida depende del sector, y después para generar el producto terminado y uno ve casos innumerables en todos los sectores de la industria. Hace unos minutos me decía que dentro de 10 o 15 días la situación podría entrar en por lo menos una ralentización. ¿Tienen diálogo? ¿Les están prometiendo algo respecto a lo que tiene que ver con el ingreso de estas importaciones? ¿Han podido conversar con las autoridades, con las nuevas autoridades, las anteriores también? No, estamos en contacto con la UIA porque el gobierno decidió que el interlocutor fuese la Unión Industrial Argentina. Lo escuchamos con mucha atención al ministro Massa, que obviamente habló ayer de conseguir cerca de 7.000 millones de dólares, que serían necesarios, pero de manera urgente. Por eso que nos parece
clave que se resuelva esta emergencia. Y por supuesto que hay temas que también nos preocupan mucho, de los cuales nosotros hablamos permanentemente, que es lo que ha llevado a que la Argentina esté en la situación económica que está hoy, que es, por ejemplo, el gasto público. Es algo que para nosotros es fundamental, aunque sea de mediano y de largo plazo, ¿no? Bueno, el ministro habló de su compromiso para disminuir subsidios en las cuales les va a dar prioridad en función de su importancia, planes sociales, que creemos que hay planes innecesarios, pero también nos parece interesante la idea de planes de emergencia. Pero yo quiero destacar en este tema, en el caso de la industria genera empleos de calidad. Entonces, para que pueda tomar un empleo de un plan social, debe haber en el medio un sector, una estructura de capacitación, aunque sea sencilla, pero necesaria para que esta persona pueda introducirse al mercado laboral industrial. Hace unos días planteó la necesidad de que se generen consensos para que pueda haber reformas económicas. La primera pregunta que quería hacerle al respecto es si cree que están dadas en este momento las condiciones para que haya esos consensos para estas reformas tan urgentes que usted está planteando. Bueno, yo no sé si lo llamaré consenso, pero sí toma de conciencia. Hay un sector del gobierno que ha considerado durante mucho tiempo de que, por ejemplo, la emisión monetaria no es generadora de inflación. Nosotros creemos que sí. Que no se puede financiar el gasto público con emisión ni con toma de deuda pública, que hay que financiarlo con impuestos, con cobro de impuestos fruto de la generación de riqueza genuina, que es el único elemento que hace que los países crezcan, y en ese aspecto generar superávit fiscal debe ser un camino a seguir. Por eso que la cuenta pública esté razonablemente manejada en este sentido nos parece muy interesante, y que se empiece a hablar en este gobierno de eso también. Creemos que en vastos sectores de la oposición también se habla de lo mismo, y nosotros como empresarios tenemos que trabajar con ellos, con el Estado y con los actores públicos, para que tengan en cuenta y tomen conciencia de este tema. Nosotros no podemos exportar impuestos. Cuando se habla de que como proyecto para que Argentina salga adelante, el proyecto exportador, Argentina debe ampliar la base exportadora que tiene ahora, que es fundamentalmente de commodities, a exportar productos con valor agregado. Pero cuando nosotros salimos al mercado externo, hay un sobrecosto provocado por una infraestructura de logística muy cara, por impuestos que están cargados a través de ingresos brutos y determinados factores que hacen que nuestros precios salgan del mercado. Esa toma de conciencia de todo el arco político argentino, si bien ellos no han generado el debate para poder tratarlo, uno ve que la situación económica actual nos permite analizar de que en realidad estos factores han sido la consecuencia del lugar en el que estamos ahora económicamente. Y dentro de las reformas urgentes económicas que se suelen plantear, de estas necesidades de ordenar un poco la macroeconomía, ¿hay alguna que usted crea que es más urgente dentro de lo que tiene que ver con la Unión Industrial de Córdoba? El sector industrial, perdón. No, Mirá, nosotros, acá hay el flagelo de la economía actual provocado por todo lo que yo he planteado antes, o la consecuencia de todo eso es la inflación. Resolver este tema es lo que va a incorporar, es lo que va a incluir a un montón de gente que se ha incorporado al sistema de pobreza argentino, lo va a incluir al sistema formal, a un sistema digno que le va a permitir cobrar un sueldo, cobrar una obra social o una jubilación cuando se jubile. Necesitamos una buena parte de la sociedad incluida a un sistema que salga de la pobreza, y para eso el trabajo para combatir la inflación es clave, y para eso es fundamental
bajar el gasto público y motorizar las fuerzas productivas. Pensemos que cuando uno también hace que baje la inflación, la tasa de interés, la tasa de inversión también baja notablemente y seguramente la inversión productiva, que es clave para el desarrollo de nuestro país, vuelva nuevamente a Argentina a ponerse en movimiento. Pensemos que Argentina, luego de Venezuela, es el país de Sudamérica que menos inversión respecto al Producto Bruto Interno tiene, ¿no? Me decía recién, desde un punto de vista empresario, ¿cómo se proyecta un trimestre, un semestre, cómo se proyecta a mediano plazo con estos niveles actuales de inflación? Bueno, si uno avisora que pudiéramos llegar o estamos en una crisis importante, a diferencia de otras crisis anteriores, los productos importados que hay son muy bajos, entonces eso hace de que haya consumo, de que justamente la inflación motorice la idea del tenedor de precios a gastarlos. Entonces nosotros vemos que si bien estamos en una crisis importante, el consumo sigue estando presente. Creemos que hay que tomarlo en cuenta para tratar de tomar medidas del Estado, por supuesto de mediano y largo plazo, que vayan por lo menos estabilizando la macro y estabilizando la inflación, porque después de eso seguramente las empresas privadas van a poder, viendo como resultado del compromiso del Estado actual, con respecto a las palabras que dijo ayer el ministro, empezar a invertir, ya no en comprar, gastar el dinero en cuestiones que sean para no perder valor, sino justamente gastarlo en generar riqueza, en crear nuevos empleos, en generar nuevos negocios. Creemos que ahí está el tema, es generar nuevamente, recuperar la confianza. La inversión privada internacional prácticamente hoy en Argentina no existe y la inversión privada local está muy baja, pero si se da muestra de responsabilidad con respecto a que estas medidas que planteó ayer el ministro las vamos a llevar a cabo con cuestiones concretas que bajen esto a tierra, seguramente las fuerzas productivas van a aparecer nuevamente. ¿Y usted personalmente es optimista de que estas medidas puedan tener este efecto deseado por todos en realidad? Bueno, no las hemos visto, hay que ver con qué solidez se implementan. Para esto hace falta mucha fuerza, mucha convicción. Nosotros no hemos visto hasta ahora esas medidas que tienen que ver cómo se baja el gasto público. Hemos visto, por ejemplo, ayer comentaba el ministro de que no van a permitir que haya aumento de toma de empleados, porque el aumento de toma de empleados tiene que estar en el sector privado, no en el sector público, que no genera riqueza. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo ha crecido el sector público, empleados en el sector público en gran forma. Entonces, bueno, también hemos visto una emisión monetaria muy alta. Entonces, pero ayer el ministro comentó que la emisión monetaria va a ser prácticamente cero. Si estos elementos se cumplen, no tengo duda de que Argentina va a tener una oportunidad. Bueno, Marcelo, le hago la última consulta. Ya nos estamos lamentablemente quedando sin tiempo. ¿Cómo describiría, a qué ritmo describiría que está funcionando hoy las industrias de Córdoba y en general dentro del país? Hubo una recuperación muy grande a fin del año pasado, a principio de este año. La capacidad instalada está en cerca de promedio, cerca de un 60%. Hay sectores que están muy pujantes, que están al 100%, por ejemplo, fábrica de máquinas agrícolas, aunque este tema de la importación de insumos ha empezado a frenar algunos proyectos, pero creemos que estamos en el 60-65% de la capacidad instalada. Y bueno, también quiero mencionar de que los privados ya hicieron el ajuste y que ahora si se dieran pautas claras de austeridad, seguramente los privados estarían en condiciones de poner el circuito productivo en marcha rápidamente. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Ahora vamos a una pequeña pausa y nos reencontramos con más de este evento Córdoba Pymes.